Hola, ¿qué tal amigos? Ha comenzado la fase eliminatoria del Opera Euro Rapid entre los 8 jugadores previamente clasificados. Esta fase final nos ha dejado unos matches muy interesantes, pero el que más atención atrae, por supuesto, es el que están jugando el campeón del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro ruso Danil Dubov. Recordemos que estos jugadores ya se han enfrentado en matches individuales anteriormente, en donde incluso Dubov en un torneo anterior terminó eliminando al campeón del mundo apenas en cuartos de final. En esta ocasión, Magnus el día de ayer comenzó dando el primer golpe, ganando el primer match, pero hace pocos momentos Dubov ha ganado una partida realmente espectacular en el segundo match, que nos hace pensar que esto todavía no termina y realmente va a estar muy emocionante. Antes de ver esta partida, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Esto es totalmente gratis, pero a mí me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Con piezas blancas, el campeón mundial Magnus Carlsen inicia la partida con E4 y con piezas negras, el gran maestro ruso Danil Dubov responde con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, una apertura italiana, y caballo F6, una defensa de los dos caballos. D3 de Magnus, H6, evitando la línea allí de caballo G5, caballo C3, alfil B4, enroque y alfil por C3. Fíjense que las negras rápidamente entregan su pareja de alfiles, pero se justifican en que las blancas van a tener una peor estructura de peones. B por C3, enroque, alfil B3, D6, caballo D2 y D5. Fíjense que Dubov en dos tiempos hace la jugada de 5. Tal vez hubiese sido interesante hacerla en el momento anterior. E por D5, caballo por D5 se amenaza en C3, caballo E4 defendiendo, caballo A5 y alfil por D5. La jugada caballo A5 aparentemente permite una combinación de las piezas blancas, aunque veremos que no era tan fuerte como parecía. Dama por D5 y alfil por H6. Fíjense, aquí está la combinación. Las blancas devuelven la pareja de alfiles con la idea de que la dama se coloque en D5. Y tras alfil por H6, por supuesto las negras no pueden jugar G por H6 porque vendría la jugada devastadora caballo F6 jaque y ahora se cae la dama en la siguiente jugada. Pero realmente alfil por H6 no es tan fuerte como parece, ya que ahora Dubov jugó F5, gran jugada. Fíjense que está amenazado el caballo de E4 y el alfil de H6. Y ahora la jugada caballo F6 no es fuerte porque la torre vigila esta casilla. C4 de Magnus Carlsen atacando la dama. Dama C6. Interesante aquí también era caballo por C4. Y tras caballo C3, dama A5, D por C4 y dama por C3 en una posición donde aparentemente las negras no tienen problemas, salvo que no han desarrollado todavía su alfil. Pero en lugar de eso, Dubov jugó dama C6, alfil D2 de Magnus, fíjense que también está atacando el caballo de A5, F por E4, alfil por A5 y dama G6. Con esta jugada realmente Dubov lo que buscan son las complicaciones. Magnus tenía aquí la posibilidad de quedarse muy bien simplemente jugando F3. La idea es simplificar y quedarse con material de ventaja. Por ejemplo, si las negras juegan E por F3 vendría torre por F3 y tras alfil G4, torre por F8, torre por F8 y dama E1. Fíjense que las blancas sencillamente se quedan con un peón de ventaja, aunque los alfiles de diferente color hacen pensar que posiblemente las negras puedan conseguir las tablas. Pero en lugar de esto, Magnus se empieza a complicar en esta posición y juega dama E2, que no era la mejor jugada. Torre F4 de Dubov, que sigue especulando sobre complicar la posición. Aquí nuevamente las blancas tienen F3 y la posición estaría mejor para Magnus. Pero en lugar de eso, el campeón mundial juega alfil D2, una jugada que aparentemente es muy lógica porque viene a contribuir a la defensa del rey y ataca la torre. Pero ahora Dubov tiene una línea de mucha iniciativa y ya el campeón del mundo está en graves problemas. Y es que las negras juegan alfil G4, una jugada muy fuerte.
Fíjense que ahora la dama tiene problemas, no tiene muchas casillas disponibles. Por ejemplo, si la dama va a E1, simplemente las negras tienen la poderosa jugada alfil F3, amenazan mate, y si G3, la dama va a llegar con toda tranquilidad vía H5, H3 para dar mate en G2. Y por ejemplo, si la dama se va a E3, prácticamente sucedería lo mismo, ¿no? Alfil F3 y nuevamente las blancas no van a poder evitar el mate sin entregar material. Así que impresionante la jugada alfil G4. Magnus acá hace prácticamente la única, que es F3 y alfil por F3. Un bombazo durísimo aquí de Dubov. Fíjense que no se puede capturar de peón porque está clavado, y capturar de torre, simplemente las negras capturarían de peón y ya tendrían material de ventaja y el ataque seguiría imparable. Luego de la jugada alfil por F3, Magnus intenta aguantar con dama F2, pero vemos que se coloca allí tras líneas enemigas porque la torre ya la está mirando en rayos X. Torre G4, se amenaza torre por G2 mortal, G3 única y torre F8, rayos X nuevamente a la dama en F2. Torre a E1 intentando traer piezas. Torre F6, jugada muy importante de las negras, ya que fíjense que la torre en F8 solo estaba defendida por el rey, mientras que colocándose en F6 queda defendida por el peón y la dama. D por E4, dama H5, la dama viene a pasar con gran fuerza. Torre E3 y alfil por E4, se amenaza la dama en F2. Y aquí ya prácticamente Magnus está perdido. Dama E2. Fíjense que si por ejemplo aquí dama E1, tal vez intentando aguantar, vendría alfil por C2 y tras torre por F6, G por F6. Las negras tienen un peón de ventaja y además continúan con un ataque muy fuerte. Magnus juega dama E2 y ahora viene el bombazo final de Dubov. Una jugada simplemente espectacular. Torre por G3. Esta jugada obliga a abandonar al campeón del mundo porque simplemente está perdido. Fíjense que si H por G3, que es la peor, por supuesto vendría dama H1, jaque mate. Y si otra jugada, como por ejemplo torre por G3, digamos que intentando quedar con material por la dama, vendría dama por dama y tras torre por F6, dama por D2. Y aunque las blancas quedan con las dos torres, simplemente las amenazas del negro son muy fuertes. Ese alfil de casilla blancas es demoledor y las torres no son suficientes para compensar. Las blancas están perdidas. Bien amigos, ¿qué les pareció esta gran partida de Dubov demostrando que no le teme para nada a Magnus Carlsen en posiciones complicadas? Realmente se le ha complicado últimamente mucho este rival a Magnus, quien posiblemente en el futuro podría ser un posible candidato. Déjenme en los comentarios si creen que Dubov en el próximo ciclo de campeonato mundial puede ser un futuro retador. Si les gustó el video, por supuesto me pueden dejar un buen like, compartir con todos sus amigos y suscribirse. Recuerden, esto es completamente gratis y a mí me ayudarían un montón. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.